Traders, ¿qué tenemos en OTM Trading Pack? Vamos a ver las diferentes herramientas, aparte de las gratuitas, porque son solo dos, pero tenemos muchas más. Vamos a empezar por el Bar Timer. ¿Okay? Este es el Bar Timer que incluye la fecha actual de nuestro computador, cuánto es el llenado de barras. En este caso no está en temporalidad, sino en 3000 volume y también funciona. Entonces aquí nos va mostrando la cantidad de volumen en la barra y el porcentaje. 15% lleva. Y aquí nos muestra en milisegundos la diferencia. Si o supera un umbral, por ejemplo, de 1000 milisegundos, que equivale a un segundo, se va a pintar en rojo si nosotros lo deseamos. Así que este es el bar timer, que básicamente nos sirve también para saber cuánto retraso tenemos en nuestra gráfica. Tenemos por este lado, tenemos lo que es el OTM Profile sesional. Él va moviéndose y va cambiando a medida que nosotros avancemos en el gráfico. Para la versión 2.7, lo que hicimos fue añadir la opción de que nos ayude a ver las zonas de bajo volumen. Son unas zonas muy utilizadas que el precio respeta muy bien. Así que podemos aquí en la opción de Low Volume Area, tenemos la opción de zonas de bajo volumen. Ahí tenemos una configuración para que se marquen las zonas de bajo volumen. Nos puede marcar el área, incluso las áreas históricas, o pues si queremos no nos la marca. Entonces acá empecemos por este movimiento. Esto es lo interesante, que él se va construyendo a medida que movamos las velas. Con eso podemos hacer backtesting, podemos practicar. Ahí se está generando una zona de bajo volumen. ¿Sí ven? El precio ahí rebota. Miren cómo rebota en la zona de bajo volumen. ¿Ok? Luego ingresa y una vez pues ese cálculo ya, por ejemplo, esta zona de bajo volumen desapareció, pues desaparece la línea. ¿Okay? Aquí hay una zona de bajo volumen, no aceptación, el precio reingresa nuevamente. Así que esta es una herramienta muy práctica para nosotros observar esas zonas de bajo volumen del mercado. Miren cómo rebota aquí varias veces en esta zona de poco volumen en relación aquí al total. Si queremos, podemos quitar esa opción y dejar solamente que se pinte sin la zona. Ya esto depende del gusto de cada trader. Así que yo voy a decirle que no se pinte a modo histórico. Tenemos entonces Bar Timer, OTM Profile y tenemos este que le llamamos la joya de la corona, que se llama OTM Swing. OTM Swing lo que hace es mostrar información de las ondas. ¿Qué información nos muestra? Nos muestra el volumen, que es el del valor central, el delta, y este es un nuevo dato que añadimos, que es el porcentaje, la relación del valor del delta actual versus el anterior. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve, por ejemplo, este de 2058, ese es el delta de esa onda ascendente. Pero yo quiero compararlo con su retroceso. Entonces, el retroceso tiene un delta de 153, incluso es positivo, hay divergencia. Eso representa un 7%. Esta onda ascendente, tiene un delta de 683. Comparado con el retroceso, tiene un 24%. Así que esto nos ayuda a nosotros para ver de diferentes formas que se cumple el patrón de momentum, donde tenemos muchas compras y pocas ventas. Lo vemos en porcentaje, lo vemos aquí también con estas señales informativas que nos muestran que el precio está cayendo y tiene divergencia. Fíjense que aquí a partir se formó una zona importante para el precio y luego tuvo un movimiento favorable. Este patrón es muy bueno. Ahora tenemos el microdelta. El microdelta es esta información que condensa la información de velas consecutivas y lo hace en una caja para nosotros no estar teniendo que leer el delta por barra o el delta acumulado individual, sino que podamos verlo de esta forma. Es una forma muy práctica. Lo podemos entonces ver acá: demanda, poca oferta. Esto vendría siendo aquí en estos test poca oferta, y por ende tenemos ahí un patrón de entrada. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Podemos pintar por debajo un umbral. Podemos poner un umbral para que cuando supere ese umbral se vea más
se vea más sólido, un color saturado, y por debajo se vea un color más claro, para prestar atención únicamente en esos valores importantes. Ahora, si nosotros queremos ver de dónde se calculó esa caja con el delta, vamos aquí a micro y lo que vamos a hacer es darle acá en bar box, en dibujar las cajas en las barras. Entonces fíjense que ahí nos muestra cuáles vendrían siendo, cuál es la formación de esas cajas. Entonces es muy fácil identificar dónde se genera esa base de ese movimiento. Eso es un movimiento, así que esa es la caja base y nos podemos apoyar bien sea del perfil de volumen, del VWAP para tomar decisiones. Ahora también podemos modificar la forma en que se marca estas cajas si queremos, porque aquí lo que hace es marcar velas consecutivas. Entonces, como podemos ver, acá tenemos varias cajas porque tenemos dos velas negativas, una positiva, así que son varias cajitas. Si nosotros queremos que sea un poco más limpio y filtre un poco ese ruido, entonces vamos a micro, OTM micro, y vamos a filtrar por el algoritmo del swing. Es decir, va a leer, ¿qué información va a leer? Va a leer la información de cada onda. De esa forma, vamos a quitar aquí las cajas. No van a ser útiles ahí porque ya sabemos que cada onda va a ser marcada aquí por una caja, ¿sí? Entonces, miremos que aquí, por ejemplo, el precio viene cayendo, pero terminó en divergencia. ¿Por qué? Porque esta información viene siendo esta información de acá, ¿ok? Entonces es la representación acá en cajas de lo que está en el swing. Miren que esta onda tiene 2674 y esta también. Esta onda tiene 2058 y esta tiene 2058. Esta onda tiene un retroceso de 153, aquí un retroceso de 153. Así que es una forma visual muy, muy intuitiva de ver los movimientos por ondas. Ahora, si nosotros queremos ver cómo transcurre el delta acumulado, no este por sesión, porque este nos brinda desde el inicio de la sesión, sino al cabo de un periodo n que nosotros definamos para ver el momentum, pues tenemos el histograma acumulado. Así que yo veo que acá hay momentum, inicia, ¿cierto? Cuando veo esta oportunidad, tenemos momentum, hace un retroceso mayor, se disminuye, llega a un clímax y luego hace una transición. Así que en este punto, bueno, justo acá, donde empieza a estar por debajo del VWAP de la sesión de la noche, pues empezamos a tener un momentum pues bajista. Fíjense aquí cómo el acumulado nos muestra esa información también de una forma muy interesante. Miren acá, tenemos un delta negativo, un delta acumulado negativo, negativo, y aquí empieza a ser la transición, ¿sí?, alcista. Así que acá posiblemente ya empecemos a tener un patrón de reversión, un patrón de transición. Eso es el acumulado. Si nosotros queremos ver este color de fondo en todo el gráfico, pues también lo podemos hacer. De esa forma tenemos una manera muy intuitiva de poder observar dónde están las compras o dónde ha hecho una transición y juntarlo con otros análisis. Así que aquí vemos que está por debajo del VWAP, es sumar cosas, sumar factores. Este viene siendo nuestro delta acumulado, donde se puede pintar el fondo. Si queremos no lo pintamos, tenemos múltiples opciones. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos. Y la nueva versión de OTM Trading tiene el siguiente indicador adicional. Tiene este que se llama OTM Algoritmos. Este es fenomenal y aquí les voy a explicar para qué nos sirve. Como ustedes se pudieron dar cuenta, aquí yo tomé un giro. Bueno, anteriormente ahí eso fue una entrada que yo tomé sobre una zona clave. Ahí ustedes pueden mirar que aquí hay una vela pintadita, ¿cierto? Acá hay otra, porque superan determinado umbral. Está en modo long, es decir, modo largo. Si yo quiero mirar las velas bajistas que superan un umbral determinado a nivel individual de barra,
se pintan del color que deseemos. Entonces, la razón por la que yo tomé esa entrada es porque tenemos un gran volumen acá, un gran volumen delta, esfuerzo sin resultado, otra vez esfuerzo sin resultado. Así que me apoyo de esa hipótesis para tomar un largo aquí de reversión. Fíjense que es una reversión a la media acá. Y si yo quiero ver los dos, entonces le hago clic nuevamente en el botoncito y tengo long y short. Es decir, voy a tener las velas que sobrepasen ese promedio, ese valor que yo defina y a nivel de velas bajistas y alcistas. Pero eso no es todo. Ese solo es uno de los algoritmos que tenemos en ese indicador. El otro, básicamente, son otros dos. Este se llama Candle Detector, el que estamos usando. Entonces, puede también graficarse cuando tenga determinado rango o amplitud, porque cuando tenemos mucha amplitud, usualmente se presta para giros, para reversiones, así que le podemos decir un rango de una vela de, por ejemplo, de 10 puntos, quiero que se me pinte, un volumen de 7000 y un delta de 7000, ¿ok? Y quiero que me muestren entonces los valores. Aquí. Entonces ahí empieza en modo corto el candle detector. Y aquí pongo modo short y aquí pongo modo long y short. Obviamente entre más filtremos, pues vamos a tener mejores, entre comillas, señales. Y aquí esta letrica que lo puse muy pequeño, esta letra, básicamente lo que hace es poner el texto, pongámoslo en 12, de qué fue lo que vio, cuál fue el algoritmo que se activó allí. Si se marcó por el rango, por ejemplo, allí un rango, tenemos un rango de 11 puntos. Si le pusimos un rango de 10 mínimo, pues él se va a pintar todas. Ahora, si cumplió por delta y por volumen, pues él también nos va a hacer saber si cumplía el delta o el volumen. Entonces ese es el candle detector. Ahora, vamos a pausar un momento el candle detector. Ok, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar, se puede pintar también, se puede pintar acá en la opción de que pinte el fondo. Que no pinte la vela, sino pinte una línea de fondo. O que pinte la vela y el fondo también a la vez cuando se cumpla la condición. Ahí como lo pueden ver. ¿Listo? Entonces ahí está. Está activado Candle Detector. Vamos entonces a probar Delta Dominance. Delta Dominance básicamente es este de acá. Este de aquí en donde vamos a decirle marque las velas que únicamente estuvieron por debajo en su delta, un 30%, y marque los deltas mínimos, por ejemplo, de 600. Y márqueme cuando ocurrió eso con 2 velas consecutivas. Y le damos a aplicar. Entre más filtremos, aquí sí se va a pintar largo y corto. Entre más filtremos, pues va a haber menos probabilidad de que se encuentre una vela con esas condiciones. Entonces aquí tenemos uno. Acá está, fíjense. Esto nos sirve para nuestros análisis. Por ejemplo, esto es una estupenda entrada, miren, en donde tenemos demanda, ¿cierto? Tenemos compras, el delta acumulado positivo. Aquí tenía inicialmente mucha oferta, esperamos un poco, luego ya nos responden sobre una zona de bajo volumen. Miren que el indicador nos ayuda también con eso. Y adicionalmente a eso tenemos estas dos velas, que ahí está la opción de que se pinte el fondo. Pero puedo decirle que pinte solo las velas. Entonces ahí está background. Ahora yo quiero que pinte la vela. ¿Cuál es ese delta dominance? Lo que significa es que detecte al menos 2 velas como mínimo que consecutivamente tuvieron un delta negativo inferior a un porcentaje. Me explico. Esta es la construcción del delta, ¿cierto? Él puede empezar negativo, ¿cierto? Él tiene su open, este es el open,
Este es el low, entonces este pudo estar negativo, obviamente si está por debajo del open, pero cerró acá. Entonces lo que yo le estoy diciendo al algoritmo es, detécteme solamente los que estuvieron un 30% por debajo del valor total de ese delta. Es decir, que si este delta fue de 1000, yo quiero que no estuviera más de menos 300 el delta negativo. Y eso representa que agresividad, fíjense. Agresividad en el mercado. Aquí tenemos otra entrada. Acá. Demanda, no oferta, delta acumulado. ¿Sí? Fíjense que con estas herramientas complementamos muchísimo más nuestra operativa. Esto, por ejemplo, es un filtro muy interesante. Así que ya dependiendo lo que estemos buscando, giros o continuaciones, pues nos interesa ver, por ejemplo, tener una gráfica con este y otra gráfica con el candle detector con valores importantes para tomar reversal, por ejemplo, con valores de delta volumen superiores a determinado valor. Así que ahí está el candle detector. Perdón, el delta dominance, ¿ok? Ahora, podemos también cambiarle la opacidad del background cuando se pinta por detrás. Vamos acá. Delta Dominance, ese es nuestro Delta Dominance. Y está el Delta Aggressive, que básicamente es píntese cuando, por ejemplo, tenemos 2 velas consecutivas o 3 velas consecutivas con un delta de 500. Entre más velas pongamos, pues menos se va a marcar, porque es menos probable que 2 velas consecutivas tengan un valor de 500. ¿Sí? Pero aquí lo tenemos. Tenemos justamente estos dos mismos. Estos dos mismos, acá también. ¿Okay? Aquí también. Obviamente esto tiene que ver mucho con el contexto de mercado. No se, aquí se pintan las velas. Miren, se pintan las velas aquí bajistas también. ¿Okay? Miren, aquí tenemos 2 de 500 generando este movimiento. Esto es lo que nos interesa a nivel contextual, que esté sobre una zona de soporte, resistencia. Ahí es donde le prestamos atención. No quiere decir que aquí entonces inmediatamente entremos en corto o en largo, sino que todo depende de nuestro contexto. Así que esas son las herramientas y algunos cambios que hemos hecho en OTM Trading. Este es un video resumen. Tengo una explicación más extensa. Si desean verla, me pueden escribir y les hago llegar ese otro video. ¿Okay? Así que aquí tenemos nuestras herramientas de OTM. Fíjense aquí, el precio tiene delta negativo por debajo. Aquí podemos tener un retroceso en esta zona de bajo volumen, ¿cierto? Y el precio usualmente reacciona muy bien en esas zonas de bajo volumen. Tenemos divergencia delta. Tenemos poca respuesta aquí de la oferta y nos da un movimiento favorable. Así que bueno, traders, esta es la explicación de lo que tenemos en OTM Trading. Miremos si no se nos queda nada más. Básicamente tenemos el bar timer, el delta bar, que es el que ustedes tienen, con algunas restricciones. ¿Cuáles restricciones? Vamos a verlas acá. En el delta bar podemos poner, por ejemplo, este que es delta bar. Ustedes tienen el que es delta direction. Este delta bar va en un solo sentido. Acá en un solo sentido. Me explico. Y es que acá, si queremos el gráfico con delta positivo y negativo hacia arriba, los dos se puede poner, pero pues está en la versión de pago. ¿Okay? ¿Qué otras opciones tenemos? A mí me gusta uno también muy interesante, que es aquí en delta bar, que es este que es, bueno, buy and sell, que básicamente nos muestra compras y ventas. Acá está, compras, el bid y el ask básicamente. Y tenemos otro que es el footer. Y el último es uno que me gusta también bastante. El footer básicamente es el resumen de a nivel numérico. Si nosotros queremos tener otra gráfica con el footer, de ver, no ver el histograma, sino el valor del valor del ask, bid, del delta y el volumen, pues ahí lo podemos tener, el footer. Ahí eso es una opción. Si ustedes quieren trabajarlo también con el footer, ahí está. Y tenemos la opción de volume pressure. Este volumen a mí me gusta muchísimo porque nos muestra la longitud de las velas y su dirección. Es estupendo. ¿Okay?
el delta pressure. Ah, bueno, aquí se muestran todas iguales. ¿Por qué se muestra todo igual? Porque es una gráfica en volume. Entonces se va a mostrar igual. Pero aquí la gracia es tener la gráfica en minutos. Entonces vamos a ponerlo aquí en minutos. Bueno, se me daña mi plantilla el color. Pero aquí está básicamente el delta pressure. Aquí, entonces, aquí nos muestra básicamente el volumen en relación con la fuerza que tiene la vela. ¿Ok? Fíjense aquí, esto es una vela envolvente. Nos muestra un volumen con una vela envolvente. Esto es lo que queremos ver en un patrón de reversal, por ejemplo. Acá, ¿sí? Tenemos un patrón de entrada aquí. Miramos, en este caso, tenemos dos velas consecutivas y si está en una zona, esto era una zona clave, esto era un value area low a nivel semanal, que bueno, que se nos estaba quedando esta actualización que también es muy importante y es justamente las gráficas del VWAP, que aquí los tenemos, en todas sus, en todas sus temporalidades. Daily, weekly, monthly, trimestral y anual. Esta es una gráfica de tipo semanal. Fíjense aquí cómo el precio intentó salir de su área de valor, reingresó, intentó salir, reingresó. Y miren cómo el precio testea el POC. Acá, que fue una de las entradas que tomamos hoy de reversal. Acá. Tomamos cortos allí, basado en este análisis un poco más macro. Aquí tenemos las gráficas mensuales. Esto están las plantillas de OTM Trading. Así que una vez adquieran, tienen el video explicativo de cómo configuran cada una de las herramientas. Las plantillas también las van a tener. Aquí tienen la mensual, la trimestral y anual. ¿Sí? Ninguna herramienta pues, que yo conozca actualmente tiene, en un mismo VWAP, tiene las opciones sesionales, semanales, mensuales, trimestrales y anuales. Incluso NinjaTrader no tiene trimestral ni anual. NinjaTrader. Así que bueno, traders, esto es OTM Trading versión 2.7.